Buenas tardes, mi nombre es Arifique, soy de Ingeniería Mecatrónica y el día de hoy voy a explicar dos algoritmos. El primero es un arreglo unidimensional y el segundo uno bidimensional. Y además de esto, responder unas preguntas orientadas. Entonces, bueno, en el arreglo unidimensional, lo primero que hacemos pues es definir el número, la suma y el promedio como un entero. Luego se le da a la persona el primer mensaje, que es que ingrese el número de calificaciones que se requiere para un estudiante. Esto se lee y se empieza la suma en cero. Luego, pues de que la persona escoge cuántas calificaciones son, se da lo de la dimensión de la nota para el número 1 y se hace como un tipo de bucle en el cual lo que va a hacer es preguntar hasta qué número van a ir. Entonces, no sé, si son 5 calificaciones, hasta que se cumplan las 5 calificaciones, esto va a sumar. Y luego de esto, de leer las 5 notas, eh, lo que va a hacer es el promedio. Entonces, la suma de las 5 notas las va a dividir en las 5 notas. Y lo último que hace es sacar el promedio. Entonces, eh, bueno, vamos a mirar cómo funciona. Entonces ingresa el número de calificaciones. Vamos a decir que son solo 3 calificaciones. La primera nota es de 4, la segunda es de 8 y la tercera va a ser de 3. Y nos saca el promedio, que en este caso pues va a ser 5. Pasamos al arreglo bidimensional. En este lo que nos pide es que den la cantidad de estudiantes, eh, el número de calificaciones por la materia y luego ingresar la calificación de la materia. Entonces, lo primero que hacemos, igual, definir lo de estudiantes, materias, calificaciones y JK, ya que en este caso pues estamos realizando una matriz y lo último que hacemos pues es definir la suma, el promedio y la calificación. Entonces lo primero que hacemos pues es dar el mensaje que ingrese el número de estudiantes, luego otro bucle que en el mismo va a decir estudiante, en este caso digamos el primer estudiante, cuántas materias pues va a tener y según a esto el número de calificaciones por materia. Luego de hacer esto, lo que va a empezar es a sumar. Entonces, las calificaciones. Entonces, le da calificación 1, 2, 3, etcétera, dependiendo pues de las calificaciones de cada estudiante y pues de cuántos estudiantes sean y cuántas materias sean. Y luego de esto va a ser el promedio de cada uno. Entonces, funcionando, dice ingresa el número de estudiantes, vamos a decir que son solo 2 estudiantes, el número de materias también van a ser 2, ingresa el número de calificaciones de la 1, vamos a decir que son 3, y se ponen pues digamos que las 3 notas y de una vez nos saca el promedio de la materia 1 y nos pide de una vez lo que viene siendo la materia 2. Entonces hacemos el mismo procedimiento que antes, dar las notas y nos vuelve a sacar el promedio. Lo mismo va a ocurrir con el segundo estudiante hasta pues que se complete los 2 estudiantes y pues también la cantidad de calificaciones. Bueno, entonces, por otro lado, pues el diagrama de flujo, entonces el del arreglo unidimensional, pues lo primero que se hace es definir, luego pues ingresar el número de calificaciones, se lee el número, la suma pues tiene que empezar en cero, se le da pues dimensionar y ahí empieza pues el procedimiento, tanto de ingresar las notas, pues y depende de acá de las notas que den, entonces si se ponen 5 notas, pues hasta que se cumpla
esta condición va a pasar al promedio. Entonces, ese sería el diagrama de flujo de este y del arreglo bidimensional. Pues lo primero que se hace pues es definir, están en dos, por lo que puse uno como entero, el otro como real. Se ingresa el número de estudiantes. Al leer esto empiezan, pues digamos que los bucles. Entonces, pues es el primero, se pone estudiante 1, se ingresa el número de calificaciones que va a tener y por materia se empieza pues a realizar todo este proceso y eso hasta que se cumpla con todos los estudiantes y al momento de que se acaba con cada uno de los estudiantes, le realiza el promedio de la materia, hasta, pues, como ya lo dije, hasta que se cumpla por cada estudiante. Bueno, yo escogí C++, entonces, pues, lo que voy a hacer, pues, es mostrar el funcionamiento desde acá, que pues es lo mismo. Entonces, ingrese el número de calificaciones, vamos a decir que son 4, y se ponen pues las 4 calificaciones y pues nos da directamente el promedio. Lo mismo pues vamos a hacer con el arreglo bidimensional. Entonces, número de estudiantes vamos a decir que son 2, materias 1, y el número de materias del segundo estudiante pues también vamos a decir que son 1. Ponemos pues las calificaciones que nos piden y para los dos nos saca el promedio. Bueno, en C++ cambia un poco la sintaxis, sin embargo, pues no es mucho, al igual como se pasa de PSIN acá, digamos que hace el cambio sin que leemos nada más. Entonces, pues como podemos ver, cambia el int, el float y el code, más pues la programación en sí, que acá se maneja más con lo de menos menos o más más, pero pues digamos que no cambia mucho la sintaxis de uno a otro, al igual que pues en el arreglo unidimensional, que pues pasa casi que lo mismo, como pues se puede ver. Bueno, ahora respondiendo pues a las preguntas orientadoras, la primera dice, ¿cómo se puede utilizar un arreglo unidimensional para almacenar las calificaciones de un estudiante en una materia específica? Entonces, bueno, pues un arreglo unidimensional es pues una estructura de datos que almacene pues una serie de elementos en una sola lista o en una sola fila. Entonces, pues si queremos almacenar las calificaciones de un estudiante, pues podemos utilizar este tipo de arreglo pues para guardar cada una de las calificaciones independientemente de cuántas sean. Para la segunda pregunta dice, ¿cómo se puede utilizar un arreglo bidimensional para almacenar las calificaciones de varios estudiantes en varias materias? Entonces, un arreglo bidimensional es pues una tabla o una matriz que tiene filas y columnas, como ahorita pues vimos, tiene I, J, K en la que nosotros teníamos. En este caso, pues las filas pueden representar los estudiantes, las columnas, las materias o viceversa. Y usando un arreglo pues bidimensional podemos almacenar las calificaciones de pues varios estudiantes o, dado el caso, de varias materias. Y la tercera pregunta dice, ¿qué algoritmos son necesarios para calcular el promedio de calificaciones por estudiantes y por materia? Entonces, pues como lo vimos anteriormente, ahí hicimos por materia y pues también por estudiante. Entonces, pues el algoritmo, eh, lo primero que toca hacer, pues es la recolección de datos.
Entonces es pues pedir las calificaciones de cada estudiante en cada materia. Entonces, lo que estábamos haciendo, primero ingresar el número de estudiantes y luego el número de materias y las calificaciones.